Hola, estoy aquí de nuevo para hablaros de las mentiras de Bono sobre el Jack 22. Son tantas que he decidido dividir el tema en dos presentaciones. Aquí va la primera. Las mentiras de Bono. No son mentirijillas. Las mentiras de este señor ni son inofensivas ni mera picardías que buscaran sacar los colores al rival político. Son algo más. Son los cimientos en los que se basará el juez Grande Marlaska, la instrucción del caso por la contratación de los vuelos. 5 militares investigados por 62 homicidios. 5 altos cargos de la cúpula militar en tiempos de Trillo, incluido el Gemaz, fueron imputados durante 4 años, que coincidieron con el segundo gobierno Zapatero, acusados de 62 homicidios por imprudencia grave. ¿Se hacen idea el señor Bono y el juez Marlaska de lo que supone ser imputado por 62 muertes, aunque después se archive el asunto? ¿Se hacen idea del amargo y la angustia que genera una acusación así en ellos y en sus familias, de la impotencia que genera una imputación tan prolongada, incluso después de su archivo? Nadie le liberará de su sospecha de culpabilidad, de que el sumario se cerró por la llegada de Rajoy. Por el accidente se abrieron varios procedimientos en España y Turquía. En España, por la vía penal se abrieron 2 sumarios en la Audiencia Nacional, por la contratación del vuelo uno y por la identificación de las víctimas el otro. Sumarios y sufragios. Primera legislatura de Zapatero. Los 2 sumarios por la vía penal en la Audiencia Nacional, el de la identificación de los cadáveres y el de la contratación de los vuelos, se mantuvieron abiertos durante 3 años. Cuando finalizaba esta legislatura, Grande Marlaska archivó ambos sumarios. El juez se presentaba como candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero no fue seleccionado. No hay apoyos suficientes ni en el PP ni en el PSOE. Ese archivo de los sumarios provocó un toque de atención al estilo siciliano de Bono al juez Marlaska. Bono arremete contra el juez Marlaska. Estaba terminando el mandato de Zapatero y había dudas acerca de si el PSOE revalidaría o no su victoria, cuando el juez Grande Marlaska archivó los 2 sumarios del caso Yakolev, pero José Bono le llamó a capítulo por televisión. Fue en Telecinco, en La Mirada Crítica de Vicente Vallés. Bono insinuó que Marlaska había dictado esos archivos, porque se presentaba como candidato al Consejo General del Poder Judicial y esperaba el apoyo del Partido Popular. En La Mirada Crítica de Telecinco, el 26 de noviembre de 2007, Bono arremete contra el juez Marlaska. José Bono. En el caso del juez Marlaska yo no le conozco. No le puedo juzgar a nivel personal. Simplemente le diré 2 cosas. La primera, que no quisiera caer en sus manos. La segunda, ha presentado su candidatura para el Consejo General del Poder Judicial, el juez Marlaska, y no digo que haya dictado la sentencia para favorecer su candidatura. Vicente Vallés. No se entiende en el vídeo. José Bono. No, yo digo que no he dicho eso. Lo que digo es que probablemente el Partido Popular la apoye, al juez Marlaska. Yo no le voy a apoyar, desde luego. Segunda victoria socialista. Se reabren los 2 sumarios, con imputaciones a 5 altos mandos, incluido el Gemaz en el caso de contrataciones, y condena a 3 médicos militares en el caso de identificaciones. El juez Grande Marlaska, instructor de los 2 sumarios, y el juez Gómez Bermúdez, ponente del tribunal que condenó a los 3 médicos militares, fueron condecorados en 2010 por el gobierno socialista, con la cruz pensionada al mérito policial con distintivo rojo, la de Billy Niño. Abrir y cerrar sumarios. Final de la segunda legislatura de Zapatero. Ante la llegada del Partido Popular, el juez Marlaska cierra el caso de contrataciones deprisa y corriendo. Ahora presentaba su candidatura a la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y a vocal del Consejo General del Poder Judicial, y fue seleccionado en ambos con el apoyo del Partido Popular. Los cambios en los sumarios se podrían resumir. Viene Zapatero, se abren los sumarios. Parece que se va, se cierran. Vuelve Zapatero, se abren de nuevo. Parece que se va, se cierran. Segundo archivo indultos. A José Bono, si el primer archivo le sentó mal, el segundo archivo y el indulto a los médicos militares le puso los nervios. Y todavía en 2017 seguía rabioso contra el juez Marlaska, y decía él, por encima de la vocación de independencia sitúa el deseo de ascender a toda costa. Él decidió archivar el caso en la Audiencia Nacional, y sus accesos llegaron poco después. No tardó José Bono en cambiar la consideración que tenía del juez Marlaska, y de considerarle un trepa pasó a rendirle pleitesía, el día de la toma de posesión como ministro del Interior,
del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Vamos con las mentiras. Primera mentira, ahorrar 6.000 euros. El Tupolev 154 y los 6.000 euros. Bono en el Congreso mantuvo 1. Que se cambió el Tupolev 154 por un Yakolev Ya-42 para ahorrar 6.000 euros. 2. Que la decisión la tomó el Estado Mayor de la Defensa, EMAD, alegando que el contingente a transportar cabía en el avión más pequeño. 3. Que el Tupolev 154 tenía un alcance de 6.600 kilómetros y hubiese podido llegar a España sin escalas. 4. Y que ese cambio de avión fue la causa última de la tragedia. Aquí vemos cómo fue presentada la noticia en El Mundo. José Bono atribuye el siniestro del Yakolev 42 a un cambio de avión, para ahorrar 6.000 euros. Aquí vemos cómo fue presentada la noticia en El País. Bono denuncia que se eligió el Ya-42 para ahorrar 6.000 euros. Vamos a analizar la acusación hecha por Bono en el Congreso. Capacidad. El Ya-42 tiene una capacidad para 120 pasajeros. El Tupolev 154 puede llevar hasta 180 pasajeros. Por tanto, la decisión del Estado Mayor de la Defensa, EMAD, al razonar que el contingente a transportar cabía en el avión más pequeño, fue acertada. Sobraba bien hasta con el Ya-42, ya que el contingente que se trasladaba era solo de 62 militares. Si la decisión fue acertada, ¿por qué alimentó la insidia de que se hizo para rapiñar 6.000 euros? Este es el Ya-42 y algunas de sus características. Remarcadas están la capacidad, 120 pasajeros, y el alcance, 4.100 kilómetros. La distancia lineal entre Bishkek y Trabzon es de unos 3.000 kilómetros. La distancia lineal entre Bishkek y Ankara no llega a 3.500 kilómetros. Ruta de vuelo Bishkek-Trabzon. Aquí tenemos la ruta de vuelo Bishkek-Trabzon con las características anotadas en el plan de vuelo. Remarcadas en rojo las distancias en superficie y en el aire. La primera es una distancia lineal, rectilínea, y la segunda más larga es una línea de zigzag siguiendo las aerovías. Vamos con las características del Tupolev 154. Vemos que tiene dos versiones, el Tupolev 154B y el 154M, con capacidades y alcances respectivos, de 114 pasajeros y 3.900 kilómetros para el 154B, y 180 pasajeros y 6.600 kilómetros para el 154M. Nos quedamos con la versión más potente, el 154M con un alcance de 6.600 kilómetros a depósitos llenos. Nos fijamos en la distancia lineal Bishkek-Madrid, es de unos 6.300 kilómetros. Con escalas. El Ya-42 tenía combustible suficiente para llegar a Trebisonda y al aeropuerto alternativo de Semboga, Ankara. Su alcance era de 4.100 kilómetros. El Tupolev 154 en su versión más potente, el Tupolev 154M, tenía, a depósitos llenos, un alcance de 6.600 kilómetros, mientras que la distancia lineal a Madrid es de 6.300 kilómetros. No se podían cumplir los requisitos del anexo 6 de la OACI para esa distancia, por lo que nunca se le autorizaría un viaje sin escalas a Madrid, tal y como afirmó y sigue afirmando José Bono. Segunda mentira. Estado del avión. Combustible. Ruedas. Caja negra VCR. Cartas de navegación. Combustible. Comisión de investigación versus José Bono. José Bono, en su comparecencia en el Congreso para informar de las conclusiones de la comisión de investigación, dijo que la cantidad de combustible que quedaba en los depósitos no era suficiente y que el Yakolev no podría haber llegado a Ankara, por lo que se desvió a Trabzon para poder repostar. Comisión de investigación. Conclusiones. La escala en Trabzon estaba prevista en el plan de vuelo.
El piloto del avión había elegido como aeropuerto alternativo el de Esenboğa, Ankara. Había combustible más que suficiente para haber llegado a Ankara. El indicador marcaba incorrectamente, pero lo hacía por defecto. La autonomía de vuelo era superior a la indicada en el plan de vuelo. Combustible. Según el anexo 6 de la OACI, el avión cargará la cantidad de combustible suficiente para llegar de manera segura al aeropuerto de destino, al aeropuerto alternativo y para volar 45 minutos a velocidad de crucero normal. Un ejemplo trágico de lo que puede pasar si no se carga suficiente combustible lo tenemos en el accidente aéreo que costó tantas vidas al equipo de fútbol chapecoense. Ruta de vuelo Bishkek-Trabzon. Se puede observar la ruta de vuelo Bishkek-Trabzon, la distancia sobre superficie y distancia en el aire, el nivel de vuelo y viento medio, y la velocidad media de crucero. Plan de vuelo Bishkek-Trabzon. El plan de vuelo original del UKM 4230 se rellenó de forma manual, y lo firmó el comandante Kusenko. Además de la ruta se señalaba una autonomía de vuelo de 5 horas y 45 minutos, que no se correspondía con la carga real de combustible, ya que el avión podría volar más tiempo. La AIB turca concluyó que la cantidad de combustible era suficiente para alcanzar el aeropuerto de destino, cubrir la distancia del aeropuerto alternativo y cumplir los criterios del anexo 6 de la OACI. Punto 1663 y conclusión 43 del informe. En el plan de vuelo se señalaba como aeropuerto alternativo el de Ankara. Las ruedas del avión. Las ruedas del avión. José Bono nos recuerda con asiduidad. Un comandante, Ripollés, cuando vio el avión en el que iban a subir, en el que murió, tuvo el cuajo de mandar un email a otro comandante, Vendala, en España, que decía: con solo ver las ruedas del avión en el que nos hacen subir me da taquicardia. A las pocas horas murió, cuando el avión se estrelló. Pero resulta que el email se mandó 3 días antes de que el Yakolev aterrizase en Kabul. Luego, no lo escribió cuando vio el avión en el que iban a subir, sino que lo hizo cuando vio otro avión, no el Yakolev. En la parte de la derecha se puede observar la rueda del tren de aterrizaje el Ya-42 accidentado, y que no tiene mal aspecto. Características de las ruedas. Debajo de su banda de rodadura, las ruedas de un avión disponen de unas capas o lonas, de material textil unas y metálicas otras, que las refuerzan, siendo esas lonas más numerosas en los aviones rusos. A diferencia del coche, en un avión no hay obligación de cambiar los neumáticos, cuando se desgasta el dibujo de la banda de rodadura, que puede llegar a desaparecer, ni incluso cuando se alcanzan las primeras lonas. Informe de la Comisión. En el informe de la Comisión de Investigación Técnica no solo no hay referencia a anomalía alguna en los neumáticos o las ruedas del avión, sino que incluso en el punto 1642, refería a reparaciones importantes y mantenimiento de los motores, se señala que, en febrero de 2002 se sustituyó el tren de aterrizaje delantero. El tren de aterrizaje principal tenía una vida útil restante de 6.000 vuelos, o 7 años de vida operativa. Durante el tiempo de operación la aeronave no ha tenido que realizar ningún aterrizaje problemático. Con todo, Bono, dale de que dale, continúa sembrando confusión 17 años después. Cartas de navegación. Cartas de navegación. Según Bono, los pilotos no llevaban las cartas preceptivas para realizar la aproximación que eligieron. Esto significa que no sabían dónde estaban, y lo que es más grave, que no podían saberlo en las circunstancias en las que se encontraron. Conclusión 11. No se encontraron, debido al incendio que siguió el accidente. Cartas de ruta, cartas de aproximación instrumental, pero la aviación civil de Ucrania proporcionó posteriormente copias de una parte de estos documentos. En la fotografía a la derecha, tomada en el lugar del accidente, se observa cómo recogía entre los restos del siniestro una carta de navegación parcialmente quemada. Carta sí había, y los pilotos pudieron saber dónde se encontraban. Fallo CVR. Registro de voces de cabina. José Bono afirmó: no se vio consentir que el Ya-42 despegara, porque tenía la caja negra rota. Fallo del CVR.
La caja negra de un avión en realidad ni es negra ni es una sola caja, son dos. Una, la CVR, registra las voces y sonidos en la cabina de los últimos 30 minutos a 2 horas. Y la otra, la FDR, registra hasta 300 parámetros de vuelo, altitud, rumbo, velocidad, tren de aterrizaje. La conversación última registrada era de un mes y medio antes. El Yak 22 tiene en la cabina de mando un indicador luminoso de CVR, que es comprobado por los tripulantes en el chequeo previo al vuelo. Si no existía constancia del fallo de CVR en los vuelos anteriores, pudiera ser que el error estuviera en el testigo. En cualquier caso, el registro de voz de la cabina no se debe relacionar con la seguridad del avión, como nos quiso convencer el señor Bono. No corrían más riesgo los pasajeros por el hecho de que no funcionara el CVR, de que no se escucharan las voces de los tripulantes de la cabina de pilotos. Sirve para facilitar la investigación en caso de incidente, avería o accidente, correlacionando las voces con los registros de datos FDR. Accidente en los Alpes. El CVR en el accidente del Germanwings en los Alpes permitió determinar que el copiloto Andrea Lubis estrelló intencionadamente el avión. De no ser por el CVR, no se conocería la autoría. Según los datos FDR, el avión descendió verticalmente contra las montañas y se hubiera responsabilizado probablemente al piloto de la aeronave. Accidente en Smolensk. En el accidente aéreo en Smolensk que costó la vida al presidente polaco Kaczynski y a buena parte de su gobierno, el CVR permitió escuchar a una azafata ofreciendo cerveza a los pasajeros, y al jefe de la Fuerza Aérea, general Blasik, retando e instigando a los pilotos militares para que aterrizaran a pesar de la niebla, y de la advertencia de los controladores rusos para que no lo hicieran. Era una cabina contaminada. Cabina estéril. Es un término introducido por la FAA en la década de los 80 y que establece que los momentos cruciales del vuelo, en los que los pilotos tienen que estar más concentrados, no se permiten conversaciones irrelevantes, comer, es decir, todo lo que pueda distraer a los pilotos. Está especialmente prohibida la entrada de personas en la cabina. Maniobras críticas que requieren una cabina estéril son el despegue y la aproximación. En la foto de abajo se puede observar a la chica Playboy Chloe Khan y su amiga, contaminando la cabina de mando del avión, de Kuwait Airways. La caja negra en aviones militares. No todos los aviones llevan caja negra. Es el caso de los aviones militares que por un tema de seguridad no todos la llevan. El Tupolev 154 de la Fuerza Aérea Polaca sí llevaba cajas negras, lo mismo que el que se estrelló en el Mar Negro cuando trasladaba a Siria el coro del ejército ruso. El Hércules C-130 del ejército chileno que se estrelló en el Mar de Drake no las llevaba. Incidente en Mostar. Un C-130 Hércules del ejército español, transportando al ministro de Defensa José Bono, al GEMAD, a varios parlamentarios y a un grupo de periodistas, se salió de la pista a 200 metros, en el aeropuerto de Mostar, en Navidad de 2005. José Bono iba en la cabina de pilotos. El CVR podría determinar si los pilotos militares se sintieron agobiados por su presencia, como ocurrió en el accidente de Smolensk. Cabina contaminada. ¿Quién pudo estar más desconcentrado y distraído? Los dos pilotos de aerolíneas argentinas ante la presencia de la señora Chipolitakis, ayudándoles a pilotear el avión durante el despegue y la aproximación a la ciudad de Rosario, o los pilotos militares en el aterrizaje en Mostar, sintiendo el aliento del ministro Bono en sus cogotes. Cabina contaminada. Aerolíneas argentinas denunciaron a los dos pilotos y a Chipolitakis por el delito de atentado contra la seguridad de naves o aeronaves. La ley argentina establece penas de 2 a 8 años de prisión para quienes pongan en peligro un vuelo. Le vino bien al señor Bono que el Hércules no dispusiera de CVR, que echa de menos en el Yak 22, y que en su caso pudiera haber grabado las posibles insinuaciones o peticiones a los pilotos. Conclusión número 36. No se identificó al piloto que volaba durante la fase de aproximación previa al choque, debido a la falta de datos CVR. En este sentido, tampoco hemos podido recibir ayuda por parte de la Autoridad de Aviación Civil de Ucrania. Por ello, no ha podido evaluarse el estrés, la disciplina, la organización, la atención ni la confusión en la cabina de pilotaje. Estudio de voces. La comisión no sabe ni quién pilotaba el avión en el momento del accidente. Se intentó un estudio de las voces, de las comunicaciones del avión con los sucesivos controladores en tierra, para su reconocimiento, pero la comisión no tuvo la colaboración de Ucrania. Por sus voces se hubiera podido determinar quién pilotaba y quién estaba a las comunicaciones en cada momento, y sobre todo, en qué condiciones.
A ver si en un par de días os suelto la segunda parte del tema.